Te ayudamos a enfrentar el mundo real. Evolucionamos y ahora con más fuerza. Ser productivo, 11 años pensando en tu éxito. Buenas noches. Muy buenas noches, profe. Claro que sí, te escuchamos fuerte y claro y genial porque, bueno, decidimos estar en todo este proceso de preámbulo de lo que será el diplomado especializado en neuropsicología de los trastornos mentales. Y bueno, profe, Muy, muy buenas noches a todos. Muy buenas noches, Félix. Bueno, un gustazo estar acá otra vez de nuevo y pues compartirles un poquito del conocimiento que yo sé acerca del cerebro. Hoy como muestra y preámbulo al diplomado de trastorno de neuropsicología de los trastornos mentales, pues vamos a hablar de un trastorno de un grupo de trastornos que se conocen como los síndromes disejecutivos. Entonces, voy a hablarles un poquito de qué es eso de la función ejecutiva, dónde se encuentra, cuáles serían en sí los trastornos, las alteraciones que se presentan al dañarse, al lesionarse estas zonas cerebrales, y les mostraré un caso real que pasó pues por mi consultorio. Listo, entonces me gustaría presentarles un video, o sea, como preámbulo del, del tema de síndrome ejecutivo, mostrarles un video de un caso muy famoso, de hecho son de los primeros casos de la neurociencia, y a partir de este caso se despertó mucho el interés de estudiar esa relación cerebro-conducta. Probablemente ustedes ya lo hayan escuchado cuando eran estudiantes, y es el famoso caso de Phineas Gage. Entonces, voy a por acá compartir pantalla. Acá está. Compartir sonido, optimizar. Perfecto. Entonces, este es el caso. 1848. Un capataz de 25 años llamado Phineas Gage supervisa la construcción de una línea férrea de Rutland a Burlington. Repentinamente, una carga explosiva dispuesta para demoler la roca detona sin previo aviso. En el violento estallido, Phineas es alcanzado por una barra de hierro de 1 metro de largo. El proyectil de casi 6 kilos atraviesa a Gage por la cabeza, ingresando por debajo de su mandíbula y saliendo por el tope del cráneo. Un trozo importante de metal se llevó una porción de su cerebro y le destrozó parte del cráneo. Los obreros se acercan y deciden ponerlo en una carreta a caballo y llevarlo, no a un hospital, sino a un hotel, donde se encontraba el médico más próximo. Pero cuando el doctor empieza a examinarlo, queda asombrado al darse cuenta de que Phineas Gage seguía con vida. La extraña historia de Phineas Gage es una de resiliencia, porque no solo sobrevivió, sino que en los minutos y horas tras el impacto, él conversaba como si no hubiese pasado absolutamente nada. En la opinión de cualquiera, que una barra de hierro atraviese la cabeza de alguien es sinónimo de muerte instantánea. Entonces, ¿cómo es posible que Phineas Gage no solo sobreviviera, sino que se mantuviera consciente durante toda la experiencia? Bien, de acuerdo con expertos en medicina, puede haber cierta relación con la sorprendente capacidad del cerebro de reconectarse, por así decirlo. Este caso fue el que dio inicio a la obsesión con comprender las diversas partes del cerebro humano. Es posible que hubiese materia que saliera despedida, pero lo interesante es que nada de lo que salió volando era lo suficientemente crítico como para que él dejara de vivir. La supervivencia de Phineas Gage a ese evento demuestra que el cerebro humano es neuroplástico, es decir, capaz de volver a crecer, de manera que
Ante una herida, esa neuroplasticidad implica que el cerebro intentará, hasta donde le sea posible, empezar a autorrepararse. De verdad, es posible que el cerebro de Phineas Gage lograra volver a reconectarse manteniéndolo con vida luego de que una barra de hierro pasara por en medio de su cabeza. Tal vez, pero algunos expertos creen que Gage no murió porque hubo otro factor en juego, la más pura suerte. Como prueba, señalan el caso de una mujer que también sufrió una lesión craneal casi mortal. Bueno, entonces, hasta ahí, digamos que es un pequeño resumen del famoso caso de Phineas Gage. Al final es en pura época del auge de la era industrial, pues una persona sufre esto. Si bien lo sorprendente del caso efectivamente es el tema de no haber muerto, eh, pero, pero eso no pasa así desapercibido como tal. Y efectivamente Phineas Gage sufrió una serie de cambios. Entonces, si bien no perdió su capacidad, como lo dice ahí el video, no perdió su capacidad ni motriz ni sensorial, no, tampoco perdió sus dispositivos básicos de aprendizaje, como es la lectura, la escritura, como es las matemáticas, pero Gage sí presentó unos cambios importantes que se los voy a resumir en el siguiente video. Entonces, ay, ¿qué pasó? Entonces les voy a colocar acá. Es un video de cortico, está en inglés, pero ahí están los subtítulos, unos subtítulos tipo traducción automática, para que por favor entonces pasan un poquito rápido, por favor, para que los lean a toda velocidad. ¿Qué se me hizo? Acá está. In the grand scheme of things, there aren't many ordinary people who have names remembered by history, unless, that is, something extraordinary happens to them. The extraordinary certainly happened to Phineas Gage on September 13, 1848. Unfortunately for Gage, that extraordinary thing was pretty gruesome. Here's why Phineas Gage is still fascinating, even today. What happened? 25-year-old construction foreman Phineas Gage was helping cut a new railway bed through Cavendish, Vermont, and was using a tamping iron to pack explosives into a hole. And then, this happened. The explosives detonated early and sent the 4-foot, 13-pound tamping iron through his left cheek, into his brain, and out his skull. Making things worse, according to legend, he might not have even lost consciousness. Historical documents say that he was driven into town where he sat on a porch chair and chatted to passers-by as he waited for Dr. John Harlow. After a few days, he developed a brain infection that left him even closer to the Grim Reaper's door. But the Reaper had apparently been impressed enough with what he'd already survived to give him a pass. He recovered, lost use of his left eye, and went home 2 months later. Everyone who knew him before and after the accident agreed he had changed. And when he died in 1860 after suffering a series of seizures, he remained a part of historical and medical infamy. Pioneering neurology. Gage is one of the earliest documented cases of traumatic brain injury, and his accident couldn't have come at a better time for the science of neurology. When Dr. Harlow first documented Gage's story in the Boston Medical and Surgical Journal in 1848, no one believed it. It wasn't until 1850, when Harvard professor Henry J. Bigelow wrote a piece on him being a fully functional human post-accident, that people started to notice this medical miracle. Bigelow's follow-up report in 1868 focused on the mental manifestations of the accident, saying he had become fitful, irreverent, indulging at times in the grossest profanity, and manifesting but little deference for his fellows. In short, the guy who got a giant metal spike through his head allegedly became a jerk,
Neurologists at the time insisted that we needed to look inside the brain to unlock the secrets of what made us human, and Gage was the first documented case that provided evidence for this. So we should probably be thanking Gage for his unwitting scientific contributions. Insane in the brain. There's still a ton we don't know about brain function today, and we can't always peek inside to see what's going on. So we have to find other ways to get a look. Gage's accident and his big open brain was helpful in doing just that. We know what part of his brain sustained the most damage, the prefrontal cortex, and we know what happened to him afterward. His memory was intact, and he was perfectly capable of working, traveling, and doing everything else a responsible human should do. But everyone also agreed that his personality underwent a big change, which was pretty good proof that our personality lives in our prefrontal cortex. While some sources say post-accident Gage was a depraved monster, I'm still the same man. You're the same man! Look at yourself, Phineas! Give me my job back! You give me my job back! other documentation shows he managed to maintain a pretty normal life. It is also written that he exhibited himself in freak shows, and that he had no more social inhibitions, was a perpetual drunk, and even that he was described as psychopathic. He's like an animal now. An animal's emotions in a man's body. But there's nothing in Dr. Harlow's writings that suggests anything of the sort. And his mother testified he was eager to keep working after the accident and loved making up stories to tell his nieces and nephews. Psychopath, storyteller, or something in between? No one's entirely sure. New insight. Technology has come a long way since Gage's accident, and it's a lucky thing that we still have his skull. The official cause of Gage's 1860 death was complications from epileptic convulsions. No autopsy was performed after he died, but Gage's body was exhumed 7 years after his burial, and his brother-in-law took both the skull and tamping iron to Dr. Harlow. Today, both artifacts are housed in Harvard's Warren Anatomical Museum. We don't have any direct information about Gage's brain, but we do have two of the most important tools needed to recreate what happened to him. His skull was mapped and diagrammed as early as the 1940s, according to NPR. And as technology has improved, we've gotten increasingly better looks. In 2012, researchers from the Laboratory of Neuroimaging used a combination of techniques to map exactly what connections were severed when the tamping iron sliced through his skull. And they found something pretty interesting. The white matter in Gage's brain likely sustained damage less severe than you might expect, similar to the damage done by a typical brain lesion. Pretty lucky for such a seemingly unlucky guy. We can overcome. There's a lot of gory stuff that's involved in talking about Phineas Gage. He's still the poster child doctors point to when they want to show patients and their families what the human body and brain can overcome, even without the miracle of modern medicine. If there's one good thing to come out of Gage's insane, life-changing accident, we think he'd be happy to be an inspiration to people going through similar, life-altering traumas, which is pretty fascinating. Thanks for watching. Click the grunge icon to subscribe to our YouTube channel. Plus, check out all... Ok, entonces el video básicamente muestra, bueno, hay una película de Phineas Gage, de la vida de Phineas Gage por allá grabada en los años 80, muy difícil de encontrar porque la he tratado de buscar, pero muestra, pues digamos que una documentación de lo que sucedió, aunque obviamente esa documentación no es concluyente. Hay un libro de un neurólogo portugués de Lisboa, Portugal. Este neurólogo se llama Antonio Damasio. Él es un neurocientífico, él es neurólogo, pero es un neurólogo del comportamiento. Y este señor, bueno, ha creado muchos aportes a la neurociencia, especialmente a la neurociencia del comportamiento. Y uno de los primeros libros de Damasio fue sobre la vida de Phineas Gage. El libro se llama El error de Descartes. El error de Descartes. El error de Descartes es un libro que trata sobre una teoría, primero, sobre la vida de Phineas Gage. Me parece que es la mejor biografía que hay sobre este señor. Y segundo, pues habla de una teoría de Antonio Damasio que es muy famosa, no sé si la conozcan, que se llama el marcador somático. Luego, luego de
de esta teoría, bueno, de la documentación del caso de Phineas Gage, em, hay una cosa que sí se concluye y es el cambio de comportamiento que sufrió Phineas Gage, que básicamente, que básicamente Phineas Gage ya no era Phineas Gage, así de simple, o sea, así de contundente fue el cambio que sucedió. Y en el video ustedes pudieron ver que hablaban de las cortezas prefrontales. ¿Listo? Eh, Les puedo mostrar por acá un videito de la corteza, o sea, de la reconstrucción tridimensional que hicieron a partir del cráneo de Phineas Gage y la suposición de lo que sucedió, de lo que le sucedió al cerebro. Entonces, les voy a mostrar la imagen. A ver, vengan a ver, se las muestro. Acá está. Listo, entonces, esto que ustedes están viendo en pantalla, es la reconstrucción tridimensional del cráneo de Phineas Gage y la barra que pasó. Entonces, la barra que lo atravesó. Entonces, eh, venga, por acá paro. Aquí. Entonces, des en cuenta, se pueden dar cuenta que la barra atraviesa una, la parte más anterior del lóbulo frontal, y esas regiones se llaman la corteza prefrontal. Se llaman la corteza prefrontal. Esa corteza, esa corteza está encargada de una serie de procesos de alto orden relacionados con la conducta dirigida a metas, con la conducta voluntaria, con la conducta reflexiva, con la conducta de solución de problemas, que básicamente son habilidades que nos, que son habilidades que se relacionan em, con el comportamiento humano, o sea, lo que nos diferencia como tal del comportamiento animal. Y esas funciones recibieron un nombre que se llaman las funciones ejecutivas. Las funciones ejecutivas. Entonces, les voy a mostrar acá, vamos a definir qué son las funciones ejecutivas. Lo comparto aquí. Listo, ok. Entonces, las funciones ejecutivas, bueno, tienen, o sea, se han estudiado muchísimo, es uno de los campos más grandes de la neurociencia comportamental. Y las funciones ejecutivas, mm, básicamente, acá, listo. Las funciones ejecutivas se relacionan entonces con procesos de control cognitivo que regulan pensamientos, acciones, generan, supervisan y sostienen conductas dirigidas a metas, eh, la elaboración de todos los planes necesarios para llegar a esa meta, incluyendo la planificación, la toma de decisiones, la inhibición, la manipulación de la información, el control inhibitorio y la capacidad de ser flexibles a nivel cognitivo. Digamos que ahí les estoy resumiendo muchas, o sea, integrando muchas definiciones de función ejecutiva, porque la función ejecutiva ha sido estudiada o sea, ha sido estudiada tantas veces por diferentes teóricos, por diferentes neurocientíficos, diferentes neuropsicólogos, pero todos llegan a la misma conclusión, y es que las funciones ejecutivas son esos procesos y esas funciones que permiten que una persona tenga pensamiento prospectivo, o sea, pensamiento hacia el futuro, y por consiguiente pueda elaborar planes a nivel inmediato, a corto, mediano y largo plazo. Em, Entonces, pues básicamente la corteza prefrontal, las funciones ejecutivas, perdón, eh, mantendrían como tal a la persona
en una constante de adaptación al ambiente, de solución de problemas, de razonamientos prácticos, como son la toma de decisiones, y eso nos hace completamente humanos y nos hacen funcionales ante el contexto. Las funciones ejecutivas tienen un curso de desarrollo extremadamente largo. Como dato curioso, las funciones ejecutivas terminan de desarrollarse cuando se termina el proceso de mielinización del cerebro, o sea, que todo el cerebro sea recubierto de una grasa, de una proteína de tipo estructural hecha principalmente de grasa, de lípido, que se llama mielina. El proceso de mielinización en un ser humano termina aproximadamente a los 20, 21 años de edad. Y las funciones ejecutivas terminan de desarrollarse a los 21 años de edad. Los procesos de mielinización y los procesos de desarrollo cerebral son extremadamente delicados porque se basan en un proceso epigenético. Cuando yo hablo de epigenética es porque estoy hablando más allá de la genética clásica. La genética clásica es una genética muy determinista y es lo que usted heredó, o sea, eso es inamovible, eso es inmodificable. Lo que se hereda y se va pasando de generación en generación es rígido. La teoría epigenética no es rígida. La teoría epigenética habla de un potencial genético que tenemos todos, pero que es el ambiente, o sea, todas las circunstancias que nos rodean, las que nos permiten, sí, la que nos permite que ese potencial genético se desarrolle, no se desarrolle o inclusive hasta se modifique. Entonces, en ese orden de ideas, hay personas, lo voy a decir así muy crudo, hay personas que no desarrollan como tal esas funciones, o sea, no las desarrollan de manera óptima sus funciones ejecutivas. Personas que tienen, por ejemplo, comportamientos límites, ¿sí? Y entonces, por ejemplo, hay un trastorno, todos lo saben, hay un trastorno en el DSM-5, dentro del grupo de los trastornos de personalidad, específicamente el grupo B, donde encontramos, por ejemplo, el trastorno de personalidad límite, ¿sí? Por hablar de un adulto, ¿no? Porque también estas funciones ejecutivas el desarrollo de las funciones ejecutivas se pueden truncar desde la infancia, o sea, desde el mismo nacimiento y desarrollo. Y, por ejemplo, a esa alteración del desarrollo de las funciones ejecutivas se le conoce, se le conoce como trastorno de déficit de atención con hiperactividad, sin sí, obviamente está cruzado por variables cognitivas, pero también los trastornos como el comportamiento negativista desafiante, como el trastorno disocial, bueno, como estos trastornos, también son alteraciones como tal del desarrollo, del buen desarrollo de las funciones ejecutivas. Entonces, Catalina dice, cuando está en gestación, esa genética cambiaría, sí. De hecho, el proceso de gestación, el proceso de embriología, es un proceso epigenético. Entonces, por eso es que la madre tiene que estar tranquila, un embarazo, tratar de llevar a feliz término el embarazo, con emociones muy estables, nada de excesos de ansiedad, nada de excesos de tristeza, depresión, también todo el contacto que tiene que ver con esa parte alimenticia, el consumo, protegerse de tóxicos, de consumo de tóxicos, porque todo eso puede alterar el desarrollo del bebé. Mm, entonces, eh, hay muchas evidencias del desarrollo, de las alteraciones del desarrollo de las funciones ejecutivas. Entonces, también los estudios han mostrado que esas funciones ejecutivas pues se alojan en la corteza prefrontal, pero la corteza prefrontal es una corteza muy grande. De hecho, el lóbulo frontal, entonces me voy a adelantar acá unas diapositivas. Hay ay, ¿cómo hago? Listo.
Me voy a adelantar unas diapositivas y voy a hablar del lóbulo frontal. Del lóbulo frontal, acá. Entonces, en este lóbulo, en este hemisferio, perdón, en este cerebro que ustedes ven acá, básicamente la mitad del cerebro es el lóbulo frontal. El cerebro, mm, acá, acá hay un surco, o sea, una depresión del tejido, un surco, una fisura, que se llama la fisura lateral, central, perdón, se llama la fisura central. Esta fisura me separa el lóbulo frontal del lóbulo parietal. Y por acá abajo hay otra fisura que se llama la fisura lateral que me separa el frontal parietal del temporal. Entonces básicamente quiere decir que el lóbulo frontal es todo esto, ¿sí? Todo lo que encerré en el color rojo. Y básicamente es casi todo, es casi la mitad del cerebro. Si no estoy mal, creo que es el 43% del cerebro, el lóbulo frontal. Pero resulta que el lóbulo frontal tiene dos regiones principales, que básicamente son que son estas. Entonces, esta primera región, esta primera región que estoy acá marcando de color verde, se le conoce como región precentral, porque está o sea, antes del surco central. Pero esta región precentral es una región, bueno, me pasé un poquitico, estaría más o menos como por acá. Esta región precentral es básicamente puras funciones de tipo motor. Es decir, todo lo que tiene que ver con eh, el control voluntario de la parte motora del cuerpo, o sea, todo lo que tiene que ver con la conexión cerebral a los músculos, pues al sistema musculoesquelético, pues, para poder mover el cuerpo a voluntad. Es netamente motora. Pero resulta que la parte más anterior, la que estoy acá rayando de color morado, la que estoy rayando de aquí de color morado, se llama la región prefrontal. Y esa región prefrontal mm, incluye todas las funciones ejecutivas. Todas las funciones que tendrían que ver con la organización, planeación, flexibilidad, inhibición, iniciativa, conducta dirigidas a metas, iniciativa. eh, y generalmente esta corteza prefrontal o el tamaño de esta corteza prefrontal que permite que el lóbulo frontal sea tan expuesto hacia adelante, que tenga una disposición muy anterior, o sea, muy hacia adelante, pues esas regiones cerebrales, en comparación a otros cerebros, a cerebros de otras especies, pues nuestro lóbulo frontal es extremadamente grande y nuestras cortezas prefrontales son muy grandes en comparación a cerebros de otras especies. Por ejemplo, si pudiéramos ver los cerebros de animales como eh, eh, no sé, como la res, que de hecho el tamaño del cerebro de la res un poquitico más pequeño que el del cerebro humano, por ejemplo, encontrarían que el cerebro de la res, el lóbulo frontal es muy chato, es extremadamente chato. Y de hecho, em, dentro de la especie humana, nosotros pertenecemos a un género que se llaman los homínidos, y dentro de los homínidos se encuentran también los simios. Por ejemplo, los simios tienen cortezas prefrontales, pero no tienen cortezas prefrontales tan grandes como las de nosotros. Y como tal, el comportamiento entre simios y seres humanos, pues es muy diferente. A pesar de que obviamente tenemos ciertas conductas de tipo primitivo que son muy, muy similares, pero son eso, conductas primitivas. Entonces, digamos que a nivel cerebral, la cúspide de la evolución humana a nivel cerebral son las cortezas prefrontales, junto pues también con las cortezas que tienen que ver con la audición y el habla,
que son las famosísimas áreas de Wernicke y Broca, porque también no hay ninguna especie que posea cerebro que tiene lenguaje o el nivel de lenguaje que nosotros tenemos, ¿sí? Entonces acá está la corteza, el área de Wernicke para la comprensión y aquí está el área de Broca para la expresión en el hemisferio izquierdo. Pero bueno, entonces, mm, sí, la parte verde también se llama premotora. O sea, es que la corteza motora tiene toda la parte motora, toda la parte precentral tiene varias cortezas motoras. La motora primaria, la premotora, la motora suplementaria, los capos oculares frontales, pero eso es harina de otro saco. Entonces, mm, ahora sí me voy directo a la corteza prefrontal. Aquí está. Entonces, la corteza prefrontal se divide en tres regiones. Entonces, la primera corteza muy importante es la corteza de color azul que ustedes ven acá, la corteza que ven de color azul. Eh, ¿Quién me pregunta esto? Humberto Mauri. Humberto, ya ahorita te contesto tu pregunta. Entonces, la corteza, la corteza que ven de color azul, para efectos didácticos, em, se llama la corteza prefrontal dorsolateral, la corteza dorsolateral. Cuando yo diga el nombre de la corteza, siempre agréguenle la palabra dorsolateral. Sí, perdón, prefrontal. Mm, la corteza, la corteza dorsolateral, la corteza dorsolateral cuando llega pues a la parte anterior, al polo frontal, que es el borde del lóbulo frontal, y que tiene que dar la vuelta pues para meterse por dentro del hemisferio, como lo vamos a ver aquí. eh, Quiero que se den cuenta que este color azul es este mismo color azul. Sigue siendo parte de la corteza dorsolateral. Lo que pasa es que ya por la disposición anatómica que está por dentro del hemisferio, o sea, metiéndose por la cara interna del hemisferio, o sea, como la otra cara de la moneda, ¿sí? Entonces ya cambia su nombre de dorsolateral a dorsomedial, porque pues esta es una vista lateral y esta es una vista medial, ¿sí? Acá de hecho dice, miren, lateral y aquí dice medial. Entonces, la corteza dorsolateral y la corteza dorsomedial, pues es la misma corteza. Popularmente se conoce más como corteza dorsolateral. Esa es la primera corteza prefrontal y es de las más grandes de todas. ¿Listo? Por otro lado, tenemos esta corteza de color rojo. Esa corteza de color rojo se llama la corteza orbitofrontal o corteza orbital, que es la que ven acá en esta vista ventral. Esta es una vista ventral, es una vista que se ve, es por debajo del cerebro, ¿sí? Por debajo del cerebro. Y aquí tenemos la corteza orbital o orbitofrontal. ¿Listo? Una corteza crítica, porque las conexiones cerebrales que tiene la corteza orbitofrontal son grandísimas, son muchísimas. Pero resulta que la corteza orbitofrontal o orbital tiene un hermano, o sea, es como si fuera como un mellizo, que es esta corteza que ven de color verde, que ven de color verde. Esta corteza que ven de color verde es la corteza ventromedial, es la corteza ventromedial. La corteza ventromedial tiene una conexión estrecha con esta corteza que ven de color morado, que se llama la corteza del cíngulo anterior. Para algunos neuroanatomistas, la corteza ventromedial y la corteza del cíngulo anterior, anterior significa adelante, la corteza del cíngulo anterior son la misma corteza. En otros neuroanatomistas son dos cortezas distintas, pero que efectivamente guardan una relación directa porque tienen una continuidad en términos anatómicos. Entonces, las neuronas que lo conforman generalmente son neuronas de largo tiro que continúan
que empiezan en la corteza cíngulo anterior y continúan en la corteza ventromedial, haciendo que básicamente pues sea la misma estructura. Pero pues algunos neuroanatomistas dicen que son dos con la misma función, pero otros dicen que es una sola, pues con la misma función, ¿sí? Tenemos tres cortezas: dorsolateral, órbito frontal y ventromedial. Cada una de estas cortezas, cada una de estas cortezas ha sido estudiada, ha sido altamente estudiada y se le han relacionado una serie de funciones. Se le han relacionado una serie de funciones. Las cortezas prefrontales tienen conexiones estrechas con todo el cerebro. Son cortezas que son polimodales. Las cortezas polimodales, las cortezas polimodales significan que reciben todo tipo de información de todo el cerebro. El cerebro maneja dos tipos de información: sensorial y motora. Y dentro de la información sensorial, pues tenemos varios modos sensoriales: visual, auditivo, táctil o somatosensorial. Bueno, en fin. Entonces, y a nivel motor tenemos tanto movimientos voluntarios como movimientos involuntarios. Entonces, las cortezas prefrontales integran, cuando digo polimodal, integran todas las modalidades sensoriales más todas las modalidades motoras. Entonces, las cortezas prefrontales son cortezas de integración, o sea, reciben todo tipo de, de información. ¿Eso qué permite? Entonces, antes de meterme aquí con las funciones, aunque creo que ya las están leyendo en pantalla, en el esquema básico, en el esquema básico, la contingencia básica de la conducta, pues la conducta se genera por un estímulo-respuesta, ¿sí? Estímulo-respuesta, y si ya vamos a hablar de conductismo, entonces estímulo-respuesta-consecuencia, pasa nada. Pero quiero que se den cuenta que la corteza, mm, quiero que se den cuenta que hay un término medio entre el estímulo y la respuesta, ¿sí? Ese proceso medio que hay entre el estímulo y la respuesta es el procesamiento de la información. Si nos vamos a parar en una teoría cognitiva, pues sería cognición. Si nos paramos en los neoconductistas, dirían es la caja negra, ¿sí? Porque todos sabemos que que el mismo estímulo, un estímulo general, no produce la misma respuesta en todos los seres humanos, ¿sí? Yo siempre pongo el ejemplo de tres amigos o tres amigas van caminando por la calle y se desaparece un ladrón, ¿sí? Con cuchillo en la mano. Los tres amigos o las tres amigas no van a comportarse ante ese estímulo, o sea, el ladrón no se van a comportar de la misma manera. Uno se choqueará, o sea, quedará paralizado, la otra persona gritará y la tercera persona se le enfrentará al ladrón, ¿sí? Por dar un ejemplo, por dar un ejemplo. Eso quiere decir que a pesar de que es el mismo estímulo, la respuesta es diversa y es bajo ciertas condiciones individuales, pero es el hecho de cómo procesa e interpreta el estímulo. Tiene experiencia, no tiene experiencia, está mamado que lo roben, es la primera vez que lo roban, y eso hace que la conducta sea completamente diferente ante el mismo estímulo. Entonces, si ya nos vamos a parar sobre una teoría neurocientífica, entonces la corteza prefrontal es la encargada de supervisar, o sea, de generar, supervisar y controlar la conducta. Entonces, entonces cuando el estímulo pues se procesa en el cerebro, pues llega hasta la corteza prefrontal, integrando toda la información del cerebro: reconocimiento del estímulo, es un ladrón, tiene un cuchillo, es peligroso, bueno, lo que sea, más la respuesta emocional, obviamente toda la parte visceral, y corteza prefrontal recibe toda esa información para elaborar la mejor respuesta para esa persona, a esa situación, para esa persona, no la mejor respuesta para mí, ¿sí? Porque hay algo que se llaman diferencias individuales. Entonces, la corteza prefrontal recibe toda esa información para empezar a planear la conducta y de ahí la pasa a las cortezas motoras. Por eso hay por eso es que la corteza, esas funciones de alto orden a nivel comportamental
pues están pegadas a las cortezas motoras, porque a la final la conducta del ser humano se manifiesta a través de las acciones motoras. O sea, si usted está paralizado por daño cerebral, pues usted no emite conducta, está paralizado, ¿sí? Lo que hace que usted pueda exhibir sus acciones, su conducta, pues es que usted tiene control sobre su cuerpo, sus músculos se mueven, los músculos se mueven. Puede ser una respuesta, uno diría, pues que el movimiento muscular suena muy simple. Y, y bueno, y sí lo es, pero es que todo lo que usted es capaz de hacer, lo hace a través de esas acciones motoras, ¿sí? Entonces, y no se reduce solo a mover los músculos, sino a toda la secuencia de movimientos musculares que tiene que hacer para que se vea como conducta e impacte sobre otra persona. O sea, otra persona pueda ver su conducta, su comportamiento, incluyendo lo verbal, porque hablar es mover todo un montón de músculos, ¿sí? Entonces, ay no, las diapositivas no se pueden, estas diapositivas no se pueden compartir, em, por lo que es la clase gratis. Entonces, ahora sí entremos a hablar de qué se encargaría cada una de las cortezas prefrontales. Entonces, la corteza dorsolateral tiene como tal funciones de tipo cognitivo, o sea, funciones que están muy relacionadas con elementos em, intelectuales. De hecho, en una teoría de funciones ejecutivas los llaman elementos fríos, porque tiene que ver con planeación, organización, flexibilidad a la solución de problemas, memoria de trabajo, esa capacidad de retener información y manipularla. Entonces, la corteza dorsolateral es una corteza de mucha función cognitiva en términos de procesamiento frío de la información. Por otro lado, la corteza orbitofrontal se encarga de una conducta social, está muy enmarcada en todo lo que tiene que ver con el control inhibitorio, el inhibir como tal respuestas predominantes no deseadas, que no son deseadas o no son adecuadas según el contexto. Entonces, la corteza orbitofrontal es capaz de predecir si nuestra conducta va a recibir un refuerzo o un castigo. Y si va a recibir un castigo, pues la conducta es inhibida. Cuando usted pronostica que lo que usted va a hacer le va a traer problemas, o sea, le va a traer un castigo, estoy usando un término conductual, le va a traer un castigo, pues no lo hace. Es lo ideal, ¿no? Pero pues, por ejemplo, como les dije ahorita, trastornos límite de personalidad, trastornos de personalidad límite, por ejemplo, ellos se saltan como tal esa predicción, no importa la predicción, entonces no tienen control inhibitorio, por eso se llama límite. Y la corteza ventromedial, cíngulo anterior, que como se lo mencionaba ahorita, pues es una corteza que tiene que ver más como con la interpretación de ciertas señales corporales, ¿sí? Y allí también está todo lo que tiene que ver con la conducta propositiva, o sea, todo lo que tiene que ver con em, plan, una, ejecutar lo que se planea, eso se le conoce como iniciativa, ¿listo? Entonces, como se los había mencionado, la región dorsolateral, programación de la acción, relacionado con la flexibilidad, planeación, memoria de trabajo, control de ejecución de tareas complejas. ¿Listo? Esto no lo voy a explicar, pero ¿qué pasa cuando se daña la corteza dorsolateral? Cuando se daña la corteza dorsolateral, entonces aparece un síndrome disejecutivo dorsolateral, así se le conoce, síndrome disejecutivo dorsolateral. Entonces, es la incapacidad entonces, el síndrome es incapacidad para organizar una conducta apropiada en respuesta a un estímulo nuevo o complejo. Entonces, la solución de problemas estaría truncada. Incapacidad para planear, eh, poco control voluntario de su atención, sería perseverativo, aunque este tipo de perseveraciones es que no es capaz de buscar otras soluciones a los problemas, y pues básicamente una conducta de tipo desorganizado. ¿Cuál sería la, mm, la relación entre hemisferio derecho y hemisferio izquierdo? Que me hacían la pregunta ahorita. En lo que tiene que ver con asimetría hemisférica, el hemisferio izquierdo, el hemisferio izquierdo, el hemisferio izquierdo es un hemisferio que generalmente procesa elementos rutinarios. ¿Qué quiere decir eso? Que toda actividad cognitiva que ya es parte de un hábito, de una rutina,
que se utiliza todo el tiempo, se procesa, su mayor procesamiento es el de hemisferio izquierdo. Y en cambio, el derecho el hemisferio derecho procesa generalmente estímulos novedosos, cosas que no son parte del hábito, cosas que no son parte de la rutina. Entonces, de ahí que, por ejemplo, el lenguaje sea izquierdo, que el lenguaje no verbal y la entonación, por ejemplo, sean derechos, ay, lo estoy haciendo al revés, sean derechos, todo lo habitual izquierdo. Eh, que todo lo que tiene que ver con lógica sea de izquierdo, que todo lo que tenga que ver con espontaneidad sea derecho, que todo lo que tenga que ver con lógica sea izquierdo, todo lo que tiene que ver con practicidad sea derecho, todo lo verbal es izquierdo, todo lo visual, artístico, creativo es derecho. Entonces, en relación a las alteraciones prefrontales izquierdas y derechas. Ellas, entonces, por ejemplo, en las regiones, cuando hay daño izquierdo, por ejemplo, la persona presenta problemas de metacognición, por ejemplo, o sea, no tiene supervisión de sus propios procesos cognitivos porque de hecho eso es una tarea habitual. Y cuando hay daño de prefrontal dorsolateral derecho, entonces lo que vamos a presentar em, son conductas mm, indiferentes, o sea, por ejemplo, mucha indiferencia, por ejemplo, o sea, como que todo me importa un pito, ¿sí? Em, por ejemplo, cuando hay daño prefrontal izquierdo, generalmente la conducta tiende a ser muy desbordada, muy exagerada. En cambio, cuando el daño es prefrontal derecho, la conducta tiende a ser más retraída, o sea, más ensimismada, por ejemplo, ¿sí? Pero pues digamos que los temas en asimetría hemisférica son cosas que se estudian constantemente porque la reorganización cerebral, o sea, lo que llaman neuroplasticidad, no es completamente puede tener ciertas variabilidad en su lateralización, o sea, qué funciones están en el izquierdo, qué funciones están en el derecho, que son de los mayores misterios de la neurociencia. Porque, por ejemplo, el cerebro de un músico es un cerebro muy diferente a una persona que no es música, por ejemplo. Em, entonces, eso va cambiando como tal. Solo por darles un ejemplo. Luego, tenemos la región orbitofrontal, como ya se los había dicho, es una conducta mucho más social, es una conducta de tipo inhibitorio, perdón, tiene el control inhibitorio, procesos de supresión de conductas que no deberían emitirse. Em, Está estrechamente conectada con la parte sensorial y el sistema límbico, o sea, la amígdala, por ejemplo, la amígdala cerebral, porque muchas de nuestras emociones que generan movilización, energización de conductas, generalmente son conductas de tipo impulsivo. Entonces, corteza orbitofrontal está ahí para frenar eso si, si predice que lo que usted va a hacer le va a traer problemas. Vuelvo y le digo, ¿listo? Entonces, básicamente, poder predecir si mi conducta va a obtener refuerzo o castigo, pues tiene que ver mucho con el gobierno de reglas, es decir, con las reglas, no, las normas o reglas sociales que nos rodea según el contexto en el que estemos. Por ahí me preguntaban que si el cíngulo anterior tenía que ver con teoría de la mente. Sí, cíngulo anterior tiene que ver con teoría de la mente, pero también la corteza orbitofrontal, porque como se los dije hace un rato, la corteza orbitofrontal tiene un mellizo, que es la corteza orbitofrontal, porque de hecho las conexiones entre estas dos regiones son altamente fuertes, ¿sí? Entonces, por ejemplo, acá vemos un mapa cortical, acá un mapa cortical y podemos ver el hecho de que usted vea la dirección de las flechas, nos indica como tal la cantidad de conexiones que tiene la corteza orbitofrontal. Entonces, por ejemplo, acá vemos, bueno, tálamo, corteza orbitofrontal. Entonces acá tenemos en color naranja tenemos toda la parte sensorial, los 5 sentidos, y miren cómo proyecta la corteza orbitofrontal para controlar señales externas y señales internas, o sea, conductas generadas por
respuestas automáticas a estímulos externos, pero también esas conductas internalizadas, es decir, resultados de sus procesamientos. Y vuelvo y les digo, si la conducta trae consigo una consecuencia de tipo negativo, la corteza orbitofrontal lo va a inhibir. Y miren lo que tenemos acá, la foto de Phineas Gage, ¿sí? Porque de hecho las cortezas que se dañaron en Phineas Gage fue de hecho la corteza orbitofrontal y la corteza ventromedial. Entonces, esto es el cerebro de Phineas Gage. Esa zona roja como tal es la zona del daño. Acá está la teoría del marcador somático de Antonio Damasio, que les mencioné que está en un libro que se llama El error de Descartes. Es un muy buen libro para leer. Miren, para que me entiendan de qué se trata la teoría del marcador somático, es lo que popularmente la gente llama el instinto, ¿sí? Cuando su instinto le dice que, oiga, por ahí no debería meterse, oiga, no debería invertir dinero en esa cosa. Cuando su instinto le dice, por ahí no es, o su instinto le dice, oiga, sí, por ahí es. De hecho, lo que habla el marcador somático es que tenemos una serie de señales somáticas, o sea, señales del cuerpo que nosotros tenemos que interpretar. De hecho, las emociones son señales corporales que usted interpreta, que es la integración emoción-cognición, que es lo que conocemos como sentimiento. O sea, un sentimiento es la interpretación que usted hace, la interpretación cognitiva que usted hace de su emoción, que lo llama sentir. Estoy sintiendo tristeza, estoy sintiendo alegría, estoy sintiendo enfado. Obviamente eso viene acompañado de un discurso mucho más largo, pero el marcador somático básicamente es esa relación que hay, relación que hay em, entre cómo, o sea, un tipo de información precognitiva, o sea, precognitiva es que no pasa por nuestra conciencia. Esos procesos precognitivos mm, procesan, interpretan el estímulo, generando pues obviamente cambios en su parte visceral, ¿sí? O sea, por ejemplo, aumento del latido cardíaco. Usted, luego eso pasa efectivamente a la corteza, o sea, ya pasa a una etapa postcognitiva, es decir, ya es consciente de eso y usted lo interpreta. Y basado en esa interpretación, pues usted toma decisiones, ¿sí? Lo ideal, pues obviamente es una relación entre juicio y emoción, o sea, razón y emoción, para usted tomar decisiones. Esa teoría del marcador somático es como se lo dije ahorita, es la explicación de eso, del instinto, de la corazonada. Bueno, entonces, ¿qué sucede si se daña la región orbitofrontal, como le pasó a Phineas Gage? Pues básicamente uno deja de ser quien es, así de simple. Uno deja de ser quien es. Entonces, incapacidad para responder a las claves sociales. Bueno, este síndrome se llama síndrome ejecutivo orbitofrontal o también recibe el nombre de síndrome desinhibido. ¿Listo? Se llama, Sandra Liliana, se llama la teoría del marcador somático, no marcador donativo. No sé qué es esto de la mente corporalizada. Eh, o sea, la teoría del marcador somático son las señales propias de nuestro organismo que nosotros interpretamos. Eso es la teoría del marcador somático. Somático. No, este es el caso del paciente HM, no, el caso del paciente HM es netamente de memoria declarativa, es completamente distinto. Entonces, el síndrome desinhibido o síndrome disejecutivo orbitofrontal es incapacidad para responder a las claves sociales, alteraciones marcadas de la personalidad, caracterizado con imprudencia, la habilidad emocional y pobre control de impulsos, euforia inapropiada, personalidad pseudopsicopática, o sea, de hecho es capaz de hacerle daño a alguien, y pseudomaníaca, nada de control, conductas de imitación y utilización, eso se le llama inercia comportamental, y es esa tendencia a coger las cosas sin ningún fin. Eso es conductas de imitación y utilización, sin ningún fin. Eso es a coger todo y a dejarlo por donde caiga, em, y coge los objetos realmente sin ningún fin, o sea, sin ningún objetivo. Y finalmente la corteza ventromedial, que ya saben que también se conecta al cíngulo anterior,
Entonces, hace parte del circuito de la motivación y exploración, interviene en los procesos de supervisión del comportamiento, detección y corrección de errores a nivel de atención y tiene que ver con la interpretación de las emociones, tiene que ver con esa relación emoción-cognición. Si esta corteza se daña, si esta corteza se daña, vamos a tener un síndrome apático, apatía, también llamado síndrome disejecutivo ventromedial. Entonces, mire, pobre iniciativa, abulia, aprosodia es que habla sin ritmo, reducción de la actividad motora, verbal. De hecho, puede tener mutismo akinético. Akinético es mutismo, mutismo akinético es que no se mueve, o sea, no se mueve. De pronto lo único que lo hace mover es, por ejemplo, estímulos fisiológicos como ganas de orinar o de defecar. Y está muy relacionado con la depresión, ¿sí? De hecho, las personas depresivas, esa área cerebral, la corteza ventromedial, tiende a hipoactivarse, o sea, baja su actividad metabólica. Cuando una persona tiene daño de la corteza orbitofrontal, pareciera que tuviera depresión, ¿sí? Tuviera depresión. Entonces, estos son esto es un brochazo de lo que se conoce como síndromes disejecutivos, lo que aparece, lo que sucede cuando se lesionan estas regiones, pero también tiene que ver con alteraciones en el adecuado desarrollo de esas cortezas. Entonces, la neuropsicología de los trastornos mentales, la neuropsicología clásica habla pues obviamente de daños cerebrales muy notorios, totalmente notorios, pero la neuropsicología de los trastornos mentales son esos daños que no son notorios, que tienen que ver con la neuroplasticidad, que tienen que ver con las circunstancias que lo rodea, porque como se los mencioné ahorita, hablar de que el cerebro es neuroplástico, no solamente es un tema de tipo positivo, sino que también es de un tema negativo, porque ciertas circunstancias van a hacer que las personas configuren su cerebro para que se mantenga, o sea, para que aparezca y se mantenga el trastorno. Entonces, ahora les voy a mostrar un caso real, ya para terminar. Acá, un caso de una paciente, mujer de 74 años que nació en el Tolima, en procedencia rural, bachillerato incompleto, está en el hogar, es viuda, y bueno, la evaluación fue en el 17 de agosto del 2023. Entonces, el motivo de consulta es un reporte de olvido frecuentes de hechos recientes, pero tiende a compensar anotando todo y manejando un almanaque desde hace 2 años y medio, y a 3 años viene con este problema, se ha desubicado, pero si pierde objetos se ha desubicado, o sea, ha perdido su ubicación. Si se pierden objetos, tiende a hablar de lo mismo frecuentemente, repite, repite, repite lo mismo. Ahí también ella acusaba de robo, o sea, me robaron, me robaron. Se muestra agresiva con palabras suaves cuando se frustra, o sea, no se mide, a un comportamiento límite. Se distrae con facilidad e interrumpe turnos hablando siempre de que le roban dinero, ¿sí? O sea, hay un elemento de perseveración, una falta de inhibición y también una falta de planeación. ¿Listo? Entonces, eh, bueno, a ella se le aplicaron una serie de pruebas. Esta que ustedes ven acá en esta tabla es el resultado de una prueba neuropsicológica que se llama el test de tarjetas de Wisconsin, el test de clasificación de tarjetas de Wisconsin, modificado, la versión modificada, que es una versión muy rápida porque la original es muy larga. Y pues básicamente la prueba muestra alteraciones a nivel de flexibilidad de pensamiento, por mostrar realmente un indicador de daño cerebral. Pero pues ya al ver la neuroimagen, o sea, porque a esta paciente le pedí que se tomara unas neuroimágenes, entonces aquí, esta sombra que usted ve acá, en forma circular, eso es un glioma, o sea, es un tumor cerebral
es un meningioma, un tumor que sucedió en las capas de las meninges y generalmente es redondito, siempre es como una bola, como una manzana, y eso lo que hace es generar el efecto masa. No se mezcla con el cerebro, pero genera un efecto masa. El cerebro es un tejido muy delicado y de hecho cualquier cuerpo así, cualquier elemento así, destruye el tejido por aplastamiento. O sea, realmente lo que está haciendo la bola esa, el tumor es aplastando. Ella le hicieron recesión del tumor, pero igual la lesión quedó ahí y fue una lesión que no se trató. De hecho, estos bordes blancos que usted ve alrededor de la bola, de la mancha negra, pues son daños de la sustancia blanca, además de que tiene daños más extensos que no tienen que ver con el tumor, sino que posiblemente tengan que ver con, esta señora tiene problemas cardíacos, tiene problemas de coronarios como hipertensión, o sea, tiene que genera pues enfermedades de pequeño vaso, o sea, no irriga bien el cerebro y eso va destruyendo la sustancia blanca. Entonces, no sé si alcanzan a ver acá una manchita blanca por acá. Entonces, y esto es una región orbitofrontal. Aquí nomás el hecho de que ya esté en toda la mitad de los dos hemisferios, porque esta es la comisura interhemisférica que separa el hemisferio derecho y el hemisferio izquierdo, pues ya tenemos como tal daño a nivel de corteza ventromedial y corteza dorsomedial, que usted ya sabe que esa, como se lo mostró ahorita, pues tiene conexión con la corteza dorsolateral. Entonces, pues básicamente aquí lo que tenemos es un daño de cortezas prefrontales, especialmente la corteza órbito y la corteza ventromedial, muy parecido al caso de Phineas Gage, ¿sí? Solo que el de Phineas Gage es mucho más grave, ¿no? Pero un caso muy parecido al de Phineas, o sea, en términos de la posición de la lesión y unos síntomas muy parecidos a los de Phineas Gage. Esta señora era fue un caso total. ¿Sí? Evaluarla fue muy difícil, pero pues acá está la evidencia de ese comportamiento que ella presenta, la evidencia tangible del comportamiento que ella presenta. Entonces, los trastornos, la neuropsicología de los trastornos mentales es eso, la evidencia tangible de los trastornos mentales. ¿Listo? Por ahí vi una pregunta que decía, em, ay, no. Ah, sí, dice Gisela, un daño en la corteza ventromedial puede ser la causa de depresión mayor. Mm, sí, o sea, la respuesta es sí y no, porque el daño de la corteza ventromedial me va a generar síntomas como si fuera un trastorno de depresión mayor. Pero si revisan los criterios del DSM-5 para diagnosticar depresión mayor, dice que no puede haber como tal una lesión cerebral grande. Yo les estoy hablando que los trastornos, la neuropsicología de los trastornos mentales es ese daño que no es aparente. O sea, estoy hablando de daños que no son generados por causas externas, sino que esos daños son básicamente generados por la forma en que ese cerebro se ha desarrollado, ¿sí? Porque vuelvo y les digo, el principio de neuroplasticidad, no solamente la neuroplasticidad es para cosas buenas, también son cosas malas porque el cerebro se está adaptando a lo que hay a su alrededor, pues a su ambiente, a su contexto. Y si el contexto es un contexto caótico, allá dentro de esa configuración cerebral es la que generó y mantuvo el trastorno. Ahora sí, no hay un daño aparente, no hay un daño aparente, no hay un daño así físico evidente, pero sí a nivel de conectividad, a partir de la producción de neurotransmisores, la cantidad del neurotransmisor, la configuración de esas neuronas nos explicarían y nos sostendrían el trastorno mental. Entonces, básicamente, la neurociencia lo que ha hecho mm, a- es buscar esos marcadores, biomarcadores, esos marcadores biológicos de los trastornos. Es decir, tengo acá una persona efectivamente depresiva, venga, escaneémosle el cerebro a ver qué es lo que está pasando allá. Y encontramos, por ejemplo, que la corteza ventromedial es hipoactiva, o sea, tiene muy baja tasa metabólica. O sea, casi no consume glucosa, casi no consume oxígeno, ¿sí? Y entonces es buscar todas esas marcadores, todas esas evidencias de los trastornos en el cerebro, ¿sí? Y
pues con esto finalizamos nuestra clase. Buenísimo, profe. Buenísimo, buenísimo. ¿Qué tal? ¿Qué dicen por aquí? Genial, bueno, buenísimo, aburrido, con ganas de aprender, con ganas de seguir aprendiendo. Ok, listo. Bueno, este es solamente, yo creo que ni siquiera podemos decir, profe, una abrebocas, ¿no? Porque creo que no hemos alcanzado a abrir la boca realmente frente a todo el contenido genial que hay en todo este proceso. Y les pregunto, ¿quién quiere conocer la temática que estaremos desarrollando dentro de este diplomado? Cuéntenme por ahí. Les muestro, quieren saber las fechas, quieren saber la inversión, quieren saber la posibilidad de ser parte de este diplomado. Ahora, aquí nada más le estamos mostrando, así como el cerebro tiene dos hemisferios, este diplomado también, vamos a llamarlo así, tiene dos hemisferios, porque es que luego de que vas a conocer las evidencias físicas de lo que está pasando en el cerebro por motivo o a causa de ciertos trastornos que pueden ser internos o externos, como los casos de estudio que el profe nos mostró hoy. También vamos a mirar entonces el enlace del proceso de intervención desde la terapia cognitiva conductual, terapias de tercera generación. Es decir, las últimas procesos de intervención que hay desde la terapia cognitiva conductual, terapias de tercera generación, aplicados totalmente entonces con las herramientas de la neuropsicología para que tengas allí una consulta de vanguardia, y estoy seguro que muy pocos profesionales de la psicología van a tener lo que van a tener los alumnos de este diplomado. De hecho, profe, quiero decirte que yo me apunto, yo ya me inscribí, yo ya estoy aquí, ya total conectado, ¿sí? Le quiero contarte que también la profe Gira se va a enlazar y se va a conectar y va a estar también aquí contigo, a que todos vamos a ser tus alumnos aquí en todo este proceso fascinante totalmente en este proceso. Entonces, quienes se quieren quedar y conocer así rápidamente un poquito de qué se trata el contenido de este diplomado, así rápidamente se los vamos a mostrar de qué se trata por aquí, y si hay preguntas, pues nos pueden ir haciendo esto. Entonces, vamos así rápidamente. Es un es un diplomado en neuropsicología, trastornos mentales, diagnóstico y tratamiento, y las clases van a ser en vivo, ¿sí? Van a ser en vivo a esta hora, bueno, 7 de la noche. 7 de la noche, con acceso a las grabaciones durante el diplomado. Van a tener acceso al campus virtual, sin costo adicional durante el diplomado, para que vean las clases grabadas, porque si de pronto se les va el internet, ahorita varias personas me estaban escribiendo, ay, se me cayó la red, no puedo entrar, ¿qué puedo hacer? Bueno, no te preocupes, que mañana vamos a colocar la grabación de esta clase para que la puedas tener allí en esto. Entonces, lo que estamos buscando es que, bueno, explores la convergencia entre la mente y el cerebro, y te decía, esto definitivamente estará impulsando tu práctica clínica y va a desarrollar, bueno, tu potencial como profesional de la psicología. ¿Quiénes son los docentes? Bueno, al profe Jorge, ahí tengo no me di cuenta que el diseñador me colocó mal tu nombre, profe, qué pena. El profe Jorge, bueno, ya lo conocen, él es psicólogo, además, por supuesto, él es especialista en evaluación y diagnóstico neuropsicológico, y es magíster en neuropsicología, es decir, el profe es neuropsicólogo. Y el otro hemisferio de este diplomado está a cargo de la profe Angie Cuadros, que ya muchos de ustedes lo conocen, y ella es psicóloga especialista en clínica y también especialista en familia, y también es magíster en salud mental y psicopatología clínica. ¿Okay? Con ellos dos estaremos desarrollando este diplomado. Cuéntenme por ahí, ¿cómo están viendo el acompañamiento de este diplomado? Díganme ahí, ¿les parece interesante? ¿Okay? El valor de este diplomado, para quienes ya lo están preguntando, en la inversión, estos ya se dieron cuenta, es un diplomado de alto perfil, no lo van a ver en ningún otro lado, totalmente cierto. De alto perfil, sin embargo, pues está económico, está en solo 1.870.000. Pero venga, antes de seguirles contando, ¿les parece caro este precio? Conversemos aquí. ¿Les parece caro este precio en relación a todo? Y me encantará que seamos sinceros. Diga, uy, profe, sí, esto está caro, o no, está regalado. ¿Cuánto cree usted que vale este conocimiento? ¿Ok? Totalmente en esto, ¿ok?
Listo, genial. Ahora, sin embargo, estamos en oferta de lanzamiento y aquí agárrate de la silla porque estamos en oferta de lanzamiento y solamente vas a pagar 770.000 pesos por este diplomado. Así es, un único pago, 770.000 pesos. Y si no puedes, de pronto te damos una opción de que hagas un pago inicial de 400.000 pesos y dos pagos mensuales de 240.000 pesos y sigue estando por debajo del valor real. O un plan C y harías un pago inicial de 300.000 pesos y tres pagos mensuales de 230.000 pesos y sigue estando por debajo del valor real. Así que nada, pues tómale una fotico a esto para que tengas claridad de los precios. Te doy 5 segundos. 1, 2, 3, 4, 5, para que esta noche lo lleves por allá a tu neocorteza cerebral y lo proceses. Ok, te voy contando entonces, ¿qué vas a aprender? ¿Qué vas a aprender en este diplomado? Ok, vamos a tener 3 módulos. Vamos a tener el módulo 1, que es todo lo que es neuropsicología de los trastornos mentales, donde vamos a hablar de la corteza prefrontal, se van a explorar ahí los detalles de la función ejecutiva, vimos partecita de esa, el papel en los trastornos mentales, la importancia de la corteza prefrontal en la toma de decisiones, el control de impulsos, síndromes prefrontales, cognición social. Voy a ir así como rapidito porque no me quiero demorar tanto. Luego vamos a ver entonces trastornos del desarrollo neurológico, los trastornos neurológicos, los trastornos mentales. Luego vamos a ver psiconeuroinmunología. Profe, ¿estás por ahí? ¿Tú nos Sí, puedes señor. así dar una breve explicación de la psiconeuroinmunología? De hecho, lo separé Sí, así con... la psiconeuroinmunología es la conexión que hay entre el estado psicológico, o sea, entre lo que es el procesamiento, todo lo que son el fenómeno psicológico, la conexión con el sistema nervioso, porque el origen de la conducta es el cerebro, el sistema nervioso, y la conexión entonces que tendría el sistema nervioso con el sistema endocrino y con el sistema inmunológico. Entonces, básicamente es cómo la parte psicológica a través del sistema nervioso influye sobre el sistema endocrino, el de las hormonas, y el sistema inmunológico, el sistema de defensa. Miren la envergadura del conocimiento que se están llevando con este diplomado. No sé si esto le genera un wow, como decir, óyeme, wow. O sea, esto es de otro nivel, literal. Este diplomado es de otro nivel. Díganme si no, díganme si no. Y terminando ya la parte con el profe, estaremos hablando de la rehabilitación neuropsicológica en los trastornos mentales, es decir, las diferentes estrategias, ¿cierto? Que se estarán ahí abordando desde las herramientas, desde el aporte de la neuropsicología a estos procesos. Luego vamos entonces con nuestro módulo 2, que es tratamientos cognitivos, el tratamiento clínico cognitivo-conductual de terapias de tercera generación, y se va a ver ahí todo lo que es la historia de la terapia cognitiva para que se contextualice en el proceso, la evolución y el desarrollo de las 3 generaciones de la terapia cognitiva conductual. Se va a ver la terapia cognitiva basada en mindfulness, que está muy a tono, ética profesional, historias clínicas y consentimientos informados, tratamientos cognitivos conductuales en la ansiedad, depresión y estrés postraumático, que son como los trastornos que de alguna manera son más frecuentes de momento. Tratamiento cognitivo-conductual del abuso sexual, que de alguna manera ahí hay un abordaje interesante que se debe desarrollar también. Y un tercer módulo que es práctico. En este diplomado quisimos incluirle este un poco más de irnos, aquí ya no hay clases, aquí son prácticas, donde estaremos desarrollando juegos de roles, de procesos de intervención en clase para que te enfrentes, mírame aquí, te enfrentes ya a escenarios reales, obviamente simulados, pero eso te va a permitir a ti ya tener una mayor confianza de saber cómo es que te enfrentas a un paciente cuando estés allá en el mundo real. Yo siempre menciono que así como los soldados se entrenan y se entrenan en batallas ficticias para cuando salgan al mundo real, ya ellos tienen en su mente un procesamiento de cómo medianamente podría ser el proceso, ¿sí? De salir y desarrollar. Entonces, estaremos desarrollando todo ese proceso para que tengan eso. ¿Qué tal? ¿Cómo viste? De esto que viste aquí, ¿qué fue lo que más te gustó? Cuénteme. Claro que sí, en ILSA el diplomado queda grabado. Tenemos una plataforma virtual, tú que de pronto no nos conoces, un campus virtual donde tú entras con tu usuario, con tu clave. Yo siempre le digo, es como si fuera Netflix, solo que mucho mejor porque vas a aprender psicología.
y las clases quedan grabadas allí y tú accedes allí, por cierto, obviamente por un tiempo limitado, porque una vez que se termine el diplomado, pues ya pierdes el acceso al diplomado, al campus virtual, pero igual tienes la posibilidad de adquirirlo, ¿ok? Todo el proceso. No te preocupes que cuando quedamos a empezar el jueves ya los otros diplomados ya han venido empezando, ¿cierto? Te hago una pregunta, ¿cómo te sentirías con este conocimiento? Escríbemelo ahí, ¿cómo te sentirías? Piénsalo por un momento. ¿Sentirías que eres como más psicólogo, como más psicóloga con toda esta información? ¿Sí? ¿Tú crees que esto tendría una ventaja laboral, un peso importante en tu hoja de vida? ¿O de pronto para despegar más como independiente, tener más consultas, todo este proceso? ¿Sí? ¿Ok? Todo el asunto, ¿sí? Claro, Humberto, ya te mostramos las opciones de pago en este momento que tenemos, que puedes pagarlos a cuotas, realmente, tratando de colocarlo lo más asequible para todo. Estamos iniciando después de Semana Santa y estamos terminando en junio, ¿ok? Es básicamente como 3 meses, ¿cierto? Todo el proceso y claro que sí. Ahora te cuento, claro que sí, está certificado y sí, el certificado tiene aval de la Secretaría y todas esas cosas que piden por ahí de normatividades y demás, claro que sí. ¿Qué te hace falta para que te inscribas? Dime una cosa. ¿Qué te hace falta para que te inscribas? Y algunos estarán diciendo la plata, ¿cierto? Entonces yo te pregunto, ¿y qué vas a hacer entonces? ¿Y qué vas a hacer? Vas a decir, bueno, yo siempre digo esto, estos son temas de prioridad. ¿Qué es una prioridad para ti? ¿Ok? Es una inversión totalmente para todo este tema. Y iniciamos el 4 de abril después de Semana Santa. Incluye entonces las clases en vivo y las grabaciones. Incluye material de apoyo, todos los manuales, materiales. El profe da mucho material, la profe también da mucho material, libros, puertamizajes, las guías, los procesos, historias clínicas, consentimiento informado, todos los manuales y documentos que se requieren para que tú nada más realmente tengas que adaptar a lo tuyo, casi que copiar y pegar y adaptar a lo que tú estás haciendo. Por supuesto, la certificación y además en esta ocasión tendremos una comunidad privada de alumnos para que ustedes puedan socializar, para que puedan compartir las experiencias, para que puedan intercambiar, puedan profundizar todo el proceso, ¿cierto? Allí. Son los jueves de 7 a 9 de la noche. De 7 a 9 de la noche estaremos arrancando. Recordémoslo, aquí te comento que me preguntabas, creo que me preguntaba los precios. Nuevamente, Humberto, y las facilidades de pago. Tú puedes elegir la tuya de esta manera, y estos precios cierran el 6 de marzo, porque este es el precio de lanzamiento. Ya después pasa a tarifa plena. ¿Ok? Son los precios de lanzamiento. Listo. Y tienes chance de que lo hagas aquí y todo y todo. Mis queridos, les hago una pregunta. Mírenme aquí, mírenme aquí. Si el dinero no fuera un impedimento, o sea, vamos a sacar de la ecuación al dinero. Si el dinero no fuera un impedimento, ¿qué tanto interés tienes? ¿Qué tanto interés tienes del 1 al 10? Donde 1 no me interesa y 10 lo hago ya mismo. Lo hago ahora, lo hago de una, ya, ¿sí? A ojo cerrado. Esto es lo que yo estaba esperando. Esto es lo que yo estaba anhelando hace mucho tiempo, porque es que entender el cerebro es como medio complejo, es como medio enredado, pero el profe nos los explica de una manera tan interesante, ¿cierto? Tan fácil de digerir, que uno dice, oye, mira, qué genial todo este proceso. Díganme si no es así, porque así les ha parecido, ¿eh? Sí, es una maravilloso. Ok, ok.